Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tema, oraciones compuestas subordinadas. Con anterioridad ya habíamos hablado sobre las oraciones simples y compuestas y en otro video más adelante vimos también oraciones compuestas coordinadas. Puedes acceder a él antes de ver este video para que te quede un poquito más claro lo que vamos a ver ahorita. Bueno, retomando un poquito lo que ya habíamos visto, hablamos que las oraciones compuestas son aquellas que son bimembres y poseen más de un verbo como acción independiente. Es decir, las oraciones compuestas son las que tienen dos verbos que indican dos acciones diferentes dentro de una misma oración. Las oraciones compuestas también se componen mínimamente por dos oraciones simples. Se unen de diferentes maneras dependiendo si son coordinadas, subordinadas o yuxtapuestas. Habíamos hablado en el video anterior que las oraciones coordinadas son aquellas que tienen una igualdad, tienen una equivalencia la una de la otra, pero las subordinadas que vamos a ver ahorita son distintas. Las yuxtapuestas las podremos encontrar más adelante en otro video que también estaré publicando. Existen tres tipos de oraciones compuestas. Las tres oraciones compuestas son las coordinadas, las subordinadas y las yuxtapuestas. En este video nos vamos a enfocar únicamente en las oraciones subordinadas. ¿Y qué son las oraciones subordinadas? A continuación te lo explico. Hay una oración principal que da sentido y se complementa por otra oración subordinada. Se unen a través de un nexo subordinante y ambas dependen una de la otra para tener un significado completo. Sin embargo, la oración principal es la que da el sentido fuerte a la oración y la oración subordinada la complementa. Entonces, retomando esto, las oraciones compuestas se dividen en varios tipos, en tres, pero ahorita vamos a ver las subordinadas únicamente. Vamos a ver cuál es el significado de subordinado. Según la RAE, lo define como un elemento gramatical regido o gobernado por otro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que entonces el término subordinado es que está en un suborden, es decir, por debajo del grado de importancia que algo más. En este caso, las oraciones subordinadas son aquellas que están dependiendo de otras más importantes que están por encima. Las proposiciones subordinadas, y marco proposiciones en naranja para recordar que vamos a llamar proposición a la oración simple que está dentro de la oración compuesta. En este caso, pues encontramos usualmente dos oraciones simples dentro de una oración compuesta y no les vamos a llamar oraciones simples para no confundirnos, lo llamaremos proposiciones y en este caso como son de tipo subordinadas las llamaremos proposiciones subordinadas. Y bueno, estas sustituyen a un sustantivo, a un adjetivo o a un adverbio dentro de la oración compuesta y dependen de una oración principal para tener sentido. Es decir, las proposiciones subordinadas van a depender de esta oración principal, como lo he venido diciendo, y pueden sustituir a un sustantivo, a un adjetivo o a un adverbio. Esto nos quiere decir entonces que hay tres tipos. El primero son las oraciones compuestas subordinadas sustantivas. El segundo, oraciones compuestas subordinadas adjetivas. Y el tercero, oraciones compuestas subordinadas adverbiales. Vamos a ver en este video los tres tipos de oraciones compuestas subordinadas. Los nexos son muy distintos entre cada una. Para ello, pues cada tipo de oración compuesta subordinada tiene sus propios nexos. Y vamos a iniciar ahora sí con las oraciones sustantivas. Las oraciones compuestas subordinadas sustantivas. Las características son: sustituye un sustantivo, como lo dice el nombre, y hay un tip para encontrarlo. Puedes encontrarlo sustituyendo la preposición subordinada por eso, esto o una cosa. Recuerda esto porque es muy importante. Ya en el momento de los ejemplos lo iremos practicando. O también puedes encontrarlo de acuerdo a su función. A veces no va a funcionar con eso, esto o una cosa. Puedes encontrarlo a través de una función gramatical dentro de la oración. Puedes encontrarlo si sustituye al sujeto o enlaza al objeto directo, objeto indirecto y al predicado a través de qué. Estas cuatro funciones, objeto directo, objeto indirecto, sujeto y predicado, ¿qué podrían tener en común? Bueno, pues que todas podrían tener frases nominales y recordamos que una frase nominal es aquella que se desarrolla alrededor de un sustantivo. Puede tener modificadores, puede tener artículos, adjetivos, etc. Entonces, las oraciones compuestas subordinadas sustantivas van a sustituir a un sustantivo y sus modificadores que están alrededor. Los nexos empleados en este tipo son que, las proposiciones a o para,
o los artículos determinantes interrogativos, pronombres determinantes interrogativos o exclamativos y adverbios interrogativos como lo son qué, cómo, cuál, dónde y quién. Vemos aquí que hay una diferencia entre el qué con acento y qué sin acento. En un momento vamos a practicar cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, vamos a pasar a los ejemplos. El primero, la directora advirtió que algunos reprobarían. Vamos a primero identificar si es una oración compuesta. ¿Encontramos dos acciones o más? Correcto. Encontramos advirtió y encontramos reprobarían. Entonces, ahora debemos de encontrar cuál es la proposición subordinada dentro de esta oración. La directora advirtió o que algunos reprobarían. ¿Cuál es la que tiene menor grado de importancia? ¿Cuál de estas dos proposiciones? ¿La directora advirtió o que algunos reprobarían? Correcto, que algunos reprobarían. En realidad esta oración no tiene sentido sin la principal. Imagínate que vas por la calle y alguien te dice que algunos reprobarían. ¿Qué? Dame un complemento, dime algo más. Entonces la oración completa o la oración, en este caso la oración principal, es la directora advirtió y advirtió una cosa, que algunos reprobarían. Bien, entonces la proposición subordinada es que algunos reprobarían y el nexo subordinante que encontramos es que sin acento. Vamos a recordar que yo había dicho que había tips para corroborar que se pueden sustituir. En este caso, sí aplica que la proposición subordinada se puede sustituir por eso, esto o una cosa. La directora advirtió esto. La directora advirtió una cosa. Sí. Entonces nos damos cuenta que sí está sustituyendo un sustantivo. ¿Y dónde está el sustantivo? Algunos. Justamente nos está haciendo referencia a un pronombre, algunos, a alguien que es indeterminado. Algunos reprobarían. Bien, vamos a pasar entonces al segundo ejemplo. Me entusiasma que ustedes participen. ¿Es una oración compuesta? Bien, tiene dos verbos, entusiasma y participen. ¿Cuál será la proposición subordinada? ¿Me entusiasma o que ustedes participen? Me entusiasma, se entiende. Hay algo que me entusiasma, pero que ustedes participen no tiene sentido. Entonces la proposición en este caso es que ustedes participen. ¿Y cuál es el nexo subordinante que está uniendo? Correcto, es que. Bien, vamos a ver qué tip puede aplicar. Podemos sustituir que participen por eso, esto o una cosa. Me entusiasma eso. Me entusiasma esto. Me entusiasma una cosa. Bien, si funciona, entonces es una proposición sustantiva, perdón, es una proposición subordinante y en este caso toda es una oración compuesta subordinante. La siguiente oración dice, yo no sabía qué sonaba. Vamos a identificar primeramente las acciones dentro de esta oración. ¿Son dos? Bien, sabía y sonaba. Pero encontramos finalmente un que sí tiene acento. Recordamos nosotros en las oraciones simples interrogativas que se utilizaba el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, pero con un acento. Y esto que nos hace referencia a que es interrogación. Esta es una oración que tiene un sentido interrogativo, aunque no tenga los signos de interrogación. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a que hay algo que no se sabe. Yo no sabía qué sonaba, en realidad está haciendo un cuestionamiento. Yo no sabía qué sonaba. Entonces vamos a encontrar que ese es el nexo subordinante y la proposición subordinada es qué sonaba. ¿Sí? Yo no sabía es la oración principal y qué sonaba es la proposición subordinante. ¿Cuál es el nexo que nos está uniendo? Pues como lo acabamos de decir, el nexo subordinante es que con acento. ¿Qué categoría recibe que? Es un pronombre interrogativo. Interrogativo ya sabemos por qué, pero ¿por qué será un pronombre? Recordemos que el pronombre es aquel que sustituye a un sustantivo, en este caso puede ser a una persona o a un objeto, para saber, para no mencionar precisamente este sustantivo por desconocimiento o por omisión. Entonces, yo no sabía qué sonaba. ¿Hay un sustantivo en qué sonaba? No como tal, pero el pronombre entonces está haciendo la función de un sustantivo y por eso va acentuado.
Sin embargo, vamos a ver un segundo ejemplo con esta misma oración. Dice, yo no sabía qué celular sonaba. Ah, celular es un sustantivo, entonces aquí sí me está poniendo sustantivo. ¿Cómo le llamaríamos entonces a qué, a esta categoría, si ya está acompañando a un sustantivo? Ya no se llama pronombre. ¿Recuerdas cómo se llama aquel modificador que acompaña al sustantivo? Correcto, es un artículo. Y en este caso es un artículo determinante porque nos está determinando. Y es interrogativo porque nos está haciendo precisamente un cuestionamiento. Yo no sabía que celular sonaba. Bueno, en este caso de todos modos es una proposición sustantiva porque ya vemos ahora sí claramente el sustantivo ahí dentro de la oración y su modificador o artículo interrogativo. Vamos a entonces ver qué celular es el que está haciendo esta función. Pasamos al ejemplo 4 que dice, pregúntale a Juan dónde vive. Otra vez encontramos un cuestionamiento, en este caso dónde, porque viene acentuado. Vamos a identificar primeramente, como todas las oraciones, si hay dos acciones o no. ¿Cuáles verbos encuentras? Excelente, pregúntale y vive. El nexo que nos está uniendo es dónde. Entonces, ¿cuál será la proposición? ¿Dónde vive? Y es un adverbio interrogativo, ¿sí? Porque nos está diciendo una interrogación justamente. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo, que aquí quiero hacer un paréntesis porque vamos a tratar de sustituir en este caso esto, eso o una cosa por donde vive. Pregúntale a Juan esto, pregúntale a Juan eso, pregúntale a Juan una cosa. ¿Es aplicable? Sí. Vamos a ver que entonces sustituimos dónde vive por una cosa, como lo decía el tip aquí al final. Pregúntale a Juan una cosa. ¿Una cosa es un sustantivo? Sí. Entonces nos damos cuenta, otra forma de darnos cuenta que es un nexo sustantivo es utilizando eso, esto o una cosa. Vuelvo a repetir, no aplica en todas las oraciones subordinantes, subordinadas o proposiciones subordinantes, pero en este caso sí lo hizo. ¿Por qué? Porque lo sustituimos por una cosa. Entonces vamos a encontrarle un poquito el sentido. Las oraciones compuestas subordinadas sustantivas sustituyen a un sustantivo dentro de una oración. Puede ser a través de cualquier nexo. Encontramos que los más comunes son qué, o también algunos nexos interrogativos como dónde, cómo, etcétera, los que ya hemos visto en esos ejemplos. Pasando a una siguiente forma de encontrarlos, podemos encontrarlos si sustituyen al sujeto o enlaza al objeto directo, objeto indirecto o al predicado. Ahorita, quitándonos un poquito de los tips anteriores, las oraciones compuestas subordinadas sustantivas también se pueden encontrar si justamente la proposición sustantiva está sustituyendo al sujeto o está enlazando a un objeto directo, a un objeto indirecto o a un predicado. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo. Aquí dice, los que se enfermaron pasarán a observación. ¿Cuántas acciones encuentras aquí? Enfermaron y pasarán. Se enfermaron y pasarán. Entendemos esto como dos acciones independientes, aunque están juntas. Se enfermaron y pasarán. Bien, el nexo que estamos viendo que está uniendo es que, y la proposición subordinada es los que se enfermaron. Pasarán a observación. ¿Cuál tiene más sentido que otra? ¿Cuál tiene más importancia? Pues pasarán a observación porque está dando la acción como tal. Los que se enfermaron no me está diciendo qué sucede con ellos. Pero si se fijan es un verbo que está cumpliendo, o en este caso este verbo justamente con estas dos palabras están formando la proposición subordinada, pero están cumpliendo una función dentro de la oración. Los que se enfermaron pasarán a observación. ¿Quiénes pasarán a observación? Los que se enfermaron. ¿Qué función es esta? Justamente la del sujeto. Aquí dice, puedes encontrarlo si sustituye al sujeto. Los que se enfermaron pasarán a observación, entonces pasarán a observación es el predicado. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo hablando desde el punto de vista de las funciones gramaticales dentro de la oración. La oración dice así, mi hija Jacqueline es la que está más alta. ¿Cuáles son las acciones que podríamos encontrar en esta oración compuesta subordinada? Es y está. Bien,
Vamos a tratar de identificar qué pasa con esta oración. Primeramente debemos de identificar quién es el sujeto. El sujeto es mi hija Jacqueline. Bien, esta oración es un poco extraña porque simplemente podríamos haber dicho mi hija Jacqueline es la más alta, pero al poner está más alta me está añadiendo un verbo extra, lo que la hace oración compuesta y es una oración subordinada porque nos la está uniendo con un qué. ¿Y qué función está cumpliendo la que está más alta? Justamente la del predicado. Vamos a ver entonces que dice mi hija Jacqueline es la que está más alta. Entonces esta es la proposición subordinada, subordinada, ¿sí? Y el nexo subordinante es que, bien, aquí encontramos que entonces hay esos últimos dos ejemplos hablan que la proposición subordinada está cumpliendo o la función de sujeto o la de predicado. En ambas son sustantivas. En esta, ¿por qué? Porque es la que está más alta. Se está haciendo referencia justamente a un sustantivo. Bien, vamos a pasar al siguiente tipo de oración que se llama oración compuesta subordinada. Las adjetivas son las siguientes. Sus características son, como el nombre lo dice, que sustituye a un adjetivo. ¿Y cómo puedes encontrarlo? Si sustituyes la proposición subordinada por cualquier adjetivo. En el caso anterior era por un sustantivo, en este caso lo sustituyes por un adjetivo. Que por el cual o la cual también lo puedes sustituir. Vamos a ver entonces cuáles son los nexos que se emplean dentro de este tipo de oraciones. Puede ser que, cuál, quién, cuánto o cuyo, o los adverbios relativos como dónde, cómo y cuándo. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo dice, el edificio que está frente a mi casa será demolido. ¿Cuál es la oración principal? Bueno, primeramente, ¿cuáles son las dos acciones que encontramos dentro de esta oración? Está y será. Correcto. ¿Cuál es la proposición subordinada que encontramos en esta oración? Que está frente a mi casa. ¿Por qué? Porque nos encontramos entonces que proposición subordinada está cumpliendo una función de un adjetivo. ¿Y a quién está definiendo justamente el edificio? El edificio que está frente a mi casa, que está frente a mi casa es un atributo que se le está, que se le está poniendo a edificio. ¿Podríamos sustituir que está frente a mi casa por algún adjetivo? El edificio viejo será demolido. Sí, entonces nos damos cuenta que los tips para corroborar que es justamente una oración compuesta subordinada adjetiva es que podemos sustituir justamente esta proposición por cualquier adjetivo y lo hicimos por viejo. El edificio viejo será demolido. O también podemos sustituir el nexo que por el cual. El edificio el cual está frente a mi casa será demolido. Entonces aquí tenemos un tip más sencillo para encontrarlo. En un ejemplo o subejemplo de esto podemos encontrar que el edificio viejo será demolido. Nada más sustituimos la proposición por el adjetivo viejo. Entonces pasando a un segundo ejemplo dice, los abrigos cuyas etiquetas sean rosas tienen descuento. ¿Cuáles son las acciones encontradas o los verbos encontrados dentro de esta oración compuesta subordinada? Sean y tienen. Muy bien. ¿Cuál es la oración o en este caso la proposición subordinada que encuentras dentro de esta oración subordinada? Cuyas, nos damos cuenta que ese es el nexo y cuyas etiquetas son rosas es la proposición. ¿Y cómo fue que encontramos esto? El tip nos dice, la proposición subordinada se puede sustituir por cualquier adjetivo. Los abrigos viejos tienen descuento, los abrigos más nuevos tienen descuento, los abrigos del siguiente departamento tienen descuento. Entonces, son adjetivos que se pueden sustituir. Entonces, cuyas etiquetas sean rosas es una proposición o una oración simple que es oración porque tiene un verbo, pero junto o en conjunto están sustituyendo a un adjetivo. Y el adjetivo podría ser cualquiera, los abrigos verdes o los abrigos rojos, etc. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Dice, los pacientes que
Los pacientes quienes tengan COVID pasarán a observación. Vamos entendiendo ahora sí un poquito el sentido de las oraciones adjetivas. A ver, ayúdame tú a identificar dónde está la proposición subordinada adjetiva. ¿Dónde está esta parte que podría bien ser un adjetivo, pero es una oración simple subordinada? Exacto, quienes tengan COVID. ¿Y a quiénes están modificando? Pues justamente a los pacientes. Entonces, podríamos entender que la oración principal es los pacientes pasarán a observación. ¿Qué pacientes? Quienes tengan COVID. Entonces, esta es la característica de esos pacientes. ¿Y cómo se están relacionando la oración subordinada con la oración principal o la proposición subordinada con la proposición inicial? A través del nexo, ¿quiénes? Los pacientes quienes tengan COVID pasarán a observación. Vamos a ver el tip que nos dice: la proposición subordinada se puede sustituir por cualquier adjetivo. Los pacientes enfermos pasarán a observación. Los pacientes delicados pasarán a observación. Los pacientes más viejos pasarán a observación. Entonces nos damos cuenta que sí, que esta proposición se sustituye perfectamente por un adjetivo y lo hace oración compuesta subordinada. Más adelantito vamos a ver unos ejercicios para poner a práctica todo esto. El ejemplo 4 y último dice: las noches donde se asoma la luna me recuerdan a ti. Muy romántico. Encontramos cuántas acciones dentro de esta oración. Correcto, son dos. ¿Y cuáles son? Se asoma y me recuerda. Muy bien. ¿Cuál es la proposición subordinada dentro de esta oración compuesta subordinada? ¿Cuál es la proposición inferior, la que tiene menos importancia? ¿Dónde se asoma la luna? ¿Por qué? Vamos a verlo. Proposición subordinada se puede sustituir por cualquier adjetivo. Las noches nubladas me recuerdan a ti. Las noches lluviosas como la de ahorita me recuerdan a ti. Entonces nos damos cuenta que donde se asoma la luna es una proposición que bien puede sustituirse por un adjetivo. En este caso, el nexo subordinante se puede sustituir por el cual o la cual. Las noches, las cuales se asoma la luna, me recuerdan a ti. Este es un segundo tip que usamos menos, pero nos damos cuenta que toda la proposición está sustituyendo a un adjetivo. Entonces, ¿cuál es la relación que tienen las oraciones compuestas subordinadas entre sus partes, entre sus proposiciones? Bueno, pues la proposición, que es la que tiene menos importancia, se une a la oración principal a través de un nexo subordinante. En este caso, la oración principal es: las noches me recuerdan a ti. Pero hay una característica adicional que me está diciendo no cualquier noche, sino solamente un tipo de noche. ¿Cuáles son las noches? Donde se asoma la luna. Esto lo hace en un sentido de adjetivo. Si nos está dando un adjetivo de estas noches, entonces, ¿cuál es ese adjetivo? Pues precisamente la proposición subordinada adjetiva, donde se asoma la luna. Bien, vamos a pasar al el último tipo, que son las oraciones compuestas subordinadas adverbiales. Recordamos que los adjetivos y los adverbios tienen una gran relación, son muy parecidos, son casi primos. Los adjetivos acompañan al sustantivo, lo modifican, le dan una cualidad, una característica, y los adverbios no acompañan al sustantivo. Tienen casi la misma función, pero acompañan siempre al verbo. Acuérdense que un adverbio nos puede indicar un modo, un tiempo, una cantidad, diferentes características de cómo se desarrolla una acción. Entonces las características son que sustituye un adverbio, justamente adverbio significa junto al verbo, y tiene la función de complemento circunstancial del verbo. ¿Se acuerdan del video de complemento circunstancial? Si no lo recuerdas, vuelve a dar una leída, una revisada más bien a mi video, y ahí te hablará que hay complementos circunstanciales, tres tipos principales: el de modo, de tiempo y de lugar. Ahorita los vamos a poner a prueba. El tip es que puedes encontrarlo sustituyendo la proposición subordinada por cualquier adverbio, ¿sí? Ya sea de modo, de tiempo o de lugar, dependiendo del sentido de la oración. Los nexos empleados son dónde, cómo, cuánto, por qué, aunque, en consecuencia, ya que, por tanto, para qué, y todos aquellos adverbios que habíamos encontrado o complementos circunstanciales que podríamos haber recordado de estas oraciones. Ejemplos, vamos a ver el primero. Dice, muy ad hoc al 10 de mayo: hijo, cántame como cuando eras pequeño este 10 de mayo. Vamos a encontrar cuáles son los verbos o las acciones encontradas dentro de esta oración. Cántame y eras. Muy bien. ¿Cuál será la proposición?
cántame o eras. ¿Cuál es la que lleva el sentido principal de la oración? ¿Y cuál es, cuál es el verbo que lleva el sentido subordinante de esta oración? Cántame es la oración principal. Hijo, cántame este 10 de mayo. Entonces la proposición es como cuando eras pequeño. El nexo es como. Ese es el nexo subordinante. Y la proposición completa dice como cuando eras pequeño. Entonces volvemos a decir que la oración principal o la proposición principal es hijo, cántame este 10 de mayo. ¿Y cómo me canta? Como cuando eras pequeño. Entonces, este no es un adjetivo porque no está acompañando a ningún sustantivo. Aquí le acompaña a un verbo, pero sí nos está indicando un adverbio de modo, nos está diciendo cómo debe de cantar, pues como cuando eras pequeño. La proposición subordinada se puede sustituir por cualquier adverbio. Hijo, cántame bonito este 10 de mayo. Hijo, cántame fuerte este 10 de mayo. Entonces, estos adverbios que acompañan al verbo pues se pueden ser sustituidos por toda esta proposición. La diferencia es que si dijera, hijo, cántame bonito este 10 de mayo, pues bonito no es un verbo, entonces sería una oración simple, no sería compuesta. Pero ¿qué la hace compuesta? Que tenga aquí el verbo eras. Entonces toda esta proposición nos está dando un verbo extra, lo que la hace compuesta, y al estar relacionada con la oración en un sentido inferior de importancia, la hace subordinada. Espero que con esto vayamos entendiendo un poquito mejor el tema. Si no, cuando termine el video, vuélvelo a revisar. Ya te di el tip de que podemos adelantar la velocidad de los videos hasta en 1.5, 2.5 de velocidad. Bueno, vamos a ver que aquí, por ejemplo, sustituimos como cuando eras pequeño con la palabra dulcemente, y dulcemente pues es un adverbio de modo. Pasamos a la siguiente oración que dice, Axel manejó donde no había autos su peculiar bocho. Bien, ¿cuáles son los verbos que encontramos dentro de esta oración? Bien, manejó y había. ¿Cuál es la proposición subordinada? ¿Cuál es la oración que tiene menos importancia? ¿Axel manejó o donde no había autos? Bueno, de hecho sería Axel manejó su peculiar bocho o donde no había autos. Si yo te digo donde no había autos, pues le falta sentido a la oración. ¿Qué? Y si yo te digo Axel manejó su peculiar bocho, ¿lo entiendes? Sí. Y si te pusiera este complemento, tal vez entendería un poquito mejor. Entonces la proposición subordinante dice, donde no había autos. ¿Cuál es el nexo subordinante que nos está uniendo? Justamente dónde. ¿Y qué sentido le da esto? Modo, tiempo o lugar. Justamente lugar. Entonces nos damos cuenta que aquí el tip para corroborar dice, se puede sustituir la proposición subordinada por cualquier adverbio. Podríamos decir Axel manejó tranquilamente su peculiar bocho, aunque aquí es de modo. Sí, entonces sí nos damos cuenta que Axel manejó donde no había autos o peculiar bocho es una oración compuesta subordinada adverbial y la proposición subordinada es donde no había autos. Bien, ya que terminamos, vamos ahora sí, es nuestro momento de practicar. Clasifica las siguientes oraciones subordinadas en sustantivas, adjetivas o adverbiales. Tenemos 10 oraciones. Como sabes, pausamos el video, las leo rápido y en unos minutos ponte a hacer el ejercicio en la libreta para ayudarte a la solución. Entonces vamos a leer las oraciones y pausamos el video. Bien, ya que pausamos el video, vamos a pasar ahora sí a la parte de solución. Vamos a tratar de solucionar estas oraciones marcando en verde los verbos y en morado las proposiciones. Pasamos a la primera, dice, armé como si fuera robot la tienda de acampar. ¿Qué tipo de oración es? Es una subordinada adverbial. ¿Por qué? Porque es de modo. ¿Y qué nos indica? Dice cómo. Este cómo es un nexo que nos implica una forma de hacerse. Entonces, armé como si fuera robot la tienda de acampar. ¿Podemos sustituir como si fuera robot por otro adverbio? A ver, vamos a ver. Armé rápidamente la tienda de acampar. Se puede. Entonces es una oración subordinada adverbial. Pasamos a la oración 2 y dice, los alumnos de segundo son los que le ponen más ganas. Es una oración sustantiva.
sustantiva de predicado nos está indicando justamente el predicado. Vamos a entender por qué. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Los alumnos de segundo. Y el predicado son los que le ponen más ganas. Entonces nos damos cuenta que se está uniendo con, bueno, tiene dos verbos y la oración la proposición subordinada, perdón, son los que le ponen más ganas y esto es el predicado. Entonces esta es la función que está representando. La 3 dice, las personas que no sean honestas serán castigadas. Dice que es una oración subordinada adjetiva. ¿A quién está modificando que no sean honestas? Que es la proposición subordinada, pues a las personas. Podemos sustituir esto por cualquier otro adjetivo. Las personas deshonestas serán castigadas y así ya no habría necesidad de usar este verbo y será una oración simple. Entonces nos damos cuenta que la oración principal dice las personas serán castigadas y que no sean honestas es la proposición subordinada, en este caso de tipo adjetiva. La oración 4 dice, el alcalde dijo que todos deberán quedarse en casa. La oración es una oración sustantiva de objeto directo. Recordamos que podríamos encontrar en las oraciones sustantivas algunas funciones como sujeto, predicado, objeto directo o indirecto. En este caso es un objeto directo. ¿Por qué? El alcalde dijo que todos deberán quedarse en casa. Encontramos o identificamos que la proposición subordinada es que todos deberán quedarse en casa. En este caso, ¿cuál es el objeto directo de la oración? Bueno, el sujeto es el alcalde y ¿cómo encontramos? Tratamos de recordar cómo encontramos un objeto directo. El objeto directo se encuentra añadiendo la palabra los más el verbo, o lo en este caso más el verbo. El alcalde lo dijo, que fue lo que dijo, que todos deberán quedarse en casa. Entonces esto lo hace un objeto directo. 5. Ese árbol arroja manzanas que no tienen semillas. Que no tienen semillas es la proposición subordinada. ¿Y a quién está definiendo que no tienen semillas? ¿A un verbo o a un sustantivo? Pues a un sustantivo, en este caso manzanas que no tienen semillas. ¿Podemos sustituirlo por algún adjetivo? Ese árbol arroja manzanas infértiles. Ese árbol arroja manzanas verdes. Bien, se puede sustituir, entonces es una oración subordinada adjetiva. La 6 dice, los que tienen 10 no presentan examen. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Los que tienen 10. Y a su vez es también la proposición subordinada, entonces es una oración sustantiva de sujeto. La 7 dice, volé a donde había menos niebla. Es una oración adverbial del lugar. Vamos a entender que hay dos acciones dentro de esta oración. Una es volé y otra había. ¿A donde había menos niebla tiene sentido? No. ¿Volé? Sí. Yo volé es un sustantivo que está oculto. En este caso, a donde había menos niebla es una proposición subordinante y es adverbial porque me está diciendo a dónde. A dónde volé es un complemento circunstancial del lugar. Yo volé a donde había menos niebla. ¿A dónde volé? A donde había menos niebla. Entonces es una oración subordinante adverbial. La 8 dice, mis vecinos que vivieron en Japón son ordenados. ¿Cuál es la proposición subordinada y la proposición principal? Pues la proposición principal son mis vecinos, son ordenados. ¿Y mis vecinos qué? Pues que vivieron en Japón. Que vivieron en Japón es la proposición subordinante y están modificando directamente a vecinos. Podríamos sustituir esto por algún adjetivo. Mis vecinos raros son ordenados. Mis vecinos de a un lado son ordenados. Mis vecinos ancianos son ordenados. Entonces nos damos cuenta que sí, esto lo hace una oración adjetiva. La oración 9 dice, no me imagino qué sería de mí sin ti. Podríamos sustituir, bueno, primeramente encontramos que hay dos acciones, me imagino y sería. ¿Cuál es la proposición subordinada? ¿Qué sería de mí sin ti? Porque encontramos otra vez un nexo y en este caso es interrogativo porque tiene un acento, porque está haciendo un cuestionamiento realmente. No me imagino una cosa, no me imagino eso. Entonces nos damos cuenta que aquí se aplica esa regla o ese tip y lo hace una oración sustantiva. La oración 10 y última dice, Ana llegó al cine cuando la película comenzaba.
Vamos a tratar de analizar esta oración. Dice, Ana llegó al cine cuando la película comenzaba. ¿Qué será más importante? ¿Ana llegó al cine o cuando la película comenzaba? Pues seguramente será más importante Ana llegó al cine, esa es la oración principal, entonces la subordinada es cuando la película comenzaba. Y cuando es un nexo que nos está indicando tiempo. ¿Cuándo llegó Ana? ¿Cuándo llegó Ana? Cuando la película comenzaba. Entonces es un complemento circunstancial y encontrábamos que las oraciones subordinadas que tienen un complemento circunstancial son automáticamente oraciones adverbiales. En este caso es una oración adverbial de tiempo. Nos está indicando un modo de cuándo llegó, o sea, nos está definiendo a cine, a Ana o a llegó. Pues llegó, ¿cuándo llegó? Cuando la película comenzaba. Entonces, esta parte que tiene un sentido adverbial está modificando no a Ana, no al cine, sino a llegó y la hace una oración subordinada adverbial. Bien, espero que el tema te haya quedado muy claro. Si tienes dudas, recuerda escribir aquí debajo en los comentarios para que tus demás compañeros puedan leer y por ahí les puedo ayudar a despejar cualquier duda que tengan. Recuerda que estas son el segundo tipo de oraciones compuestas y son las oraciones compuestas subordinadas. En un video más adelante podrás encontrar los últimos, que son las yuxtapuestas. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video.